Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación de la radiografía del consumidor mexicano Guadalajara. Este es un estudio elaborado por el Departamento de Investigación de Mercados Punto Cero, en el cual revela los hábitos adquiridos por el consumidor en medio de la pandemia, los que se quedaron como una constante en el futuro, en donde el tema de salud y la seguridad como driver de compra serán el centro. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, a la AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, de Aguinaga Publicidad, Esfera Branding Performance, Mistech, Ahora Comunicación, Alquimia, Connect Ideas y Básico. Y bueno, pues para dar inicio a la presentación, les dejo con ustedes a Álvaro Rattinger, CEO de Mercados Punto Cero. Muchas gracias y bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, muy contento de verlos. Estoy viendo en el chat, todos muy activos, ya con 205, 206. Bueno, el número sigue subiendo. Asistentes presentes, pues feliz, muy contento. Y pues de llevar este estudio a Guadalajara, tiene unas actualizaciones de lo que presentamos en noviembre, de algún modo a la Ciudad de México. Interesante este asunto de presentar digitalmente, pero de manera regional. Consideran que son de estas cosas interesantes. Por ahí alguien dice que se escucha muy cortado. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden poner en el chat list? ¿Me escuchan bien? ¿Necesitan que cambie a algún tipo de micrófono? Nosotros escuchamos todos bien, lo escucho bien, excelente. Bueno, creo que por ahí excelente. Sí, me parece que este asistente anónimo, Anonymous Attendee, pues debes traer un problema de conexión. Entonces arrancamos ahí. De todos modos, por favor, con toda confianza, pónganme en el chat lo que sea y lo vamos atendiendo. Muy contentos en este mundo tan interesante en el que ya tienes, por un lado, presentaciones digitales, pero por otro lado, regionales. Es una de estas cosas nuevas del mundo digital. Pues muy contento de platicar con ustedes. Hemos agregado algo de información a lo que presentamos en noviembre. Y pues agradecido por el apoyo de los patrocinadores. Siempre que doy estas charlas, se los digo, es imposible llevar a cabo estos eventos sin el apoyo de los patrocinadores. Muy agradecidos con el AVE, por supuesto con Sergio López de AVE, por supuesto con Claudio Flores, el nuevo y flamante presidente de la asociación. Entonces, muchas gracias a ellos dos. Sin ellos, imposible hacer este tipo de eventos. Mixtec, por supuesto, siempre nos ha acompañado junto con Aura Comunicación, Alquimia, Joaquín de Aguinaga, que me imagino que por ahí está, un querido amigo también, gran patrocinador, Esfera Básico y por supuesto Conecta Ideas. Entonces, además de agradecerles, la idea es pues arrancar un poquito, platicarles qué es lo que nosotros estamos viendo por ahí. Tania nos escribe hola de parte de todos los alquimistas, súper bien. Ese nombre, el de alquimia, tengo que admitir que siempre me ha fascinado. Me encanta el significado de la historia detrás, me encantan las marcas que tienen lógica. Entonces, bueno, nos arrancamos, les platico qué es lo que estamos viendo con nosotros. Víctor, también encantado de saludarte, Víctor Escalante, un gran directivo en la UAG, a quien considero un amigo y un maestro. Víctor, qué gusto verte por acá. ¿Qué les platico? ¿Qué vemos nosotros de algún modo en la economía? ¿Qué es lo que vemos nosotros en el espectro de mercadotecnia? Pues el primero es que uno de los grandes preceptos, queridos amigos, es que hasta el 2019 la gran preocupación de las empresas era tratar de detectar cisnes negros. Este fenómeno, de algún modo, creado por gente como Nassim Taleb, que son con grandes estadísticos, donde decían que las empresas debían enfocarse en tratar de comprender lo que no sabían que no sabían, ¿no? Estos fenómenos que podrían venir hacia las empresas y afectarlos de algún modo, pero que no supieran que podían afectarlos en algún momento. Por increíble que pareciera, el mejor ejemplo de los cisnes negros eran curiosamente los casinos, donde la mayoría de los casinos estaban preocupados porque les robaran en las mesas de juego, pero que el principal riesgo podía venir probablemente de un asalto o de un problema climático, etcétera. Es decir, las empresas normalmente nos enfocamos en cosas que pensamos que son graves, pero no son tan graves, y el cisne negro trataba de abrirnos los ojos a riesgos que
tal vez no sabíamos que no sabíamos. ¿Qué cambia en el 2021? Pues el enfoque se convierte en un enfoque a rinocerontes grises. Por supuesto, esto son alegorías muy americanas, estos símiles muy americanos, donde utilizan animales para explicar fenómenos económicos. Esto es algo muy anglosajón, pero lo cierto es que se rescata este animal para explicar un fenómeno del que sabemos que claramente está ahí, lo vemos, es gigante, y que si nos ve, nos arrolla y nos atropella. De ahí viene el concepto del rinoceronte gris. Y aunque la pandemia se le consideró durante un tiempo como un fenómeno, un cisne negro, en donde no sabíamos que, o en principio no sabíamos que venía, pero sí venía, ¿no? Lo mismo sucede con el rinoceronte gris en términos de la pandemia. Claramente se sabía, Bill Gates y algunos otros grandes pensadores habían hablado de un riesgo epidemiológico, inclusive tan atrás como 15 años, pero simple y sencillamente no hicimos nada. En esencia, más que un cisne negro, la pandemia fue el mejor ejemplo de un rinoceronte gris. Entonces, ¿qué es en lo que se están enfocando las grandes marcas a nivel mundial? En los efectos que podrían afectar a las empresas y a las economías en los próximos 5 a 10 años y que son evidentes y que sabemos que tenemos que atender. El primero es el cambio climático y este ha detonado a su vez discusiones importantes en Harvard y en MIT sobre el fenómeno de degrowthing o de crecimiento, en donde de algún modo se espera que los gobiernos fomenten, de algún modo desincentiven el crecimiento de las empresas a favor del bienestar social. Y esto tiene que ver un poco con la aceleración de la automatización, de la inteligencia artificial, donde hay un temor del gobierno que simple y sencillamente la economía crezca, pero el bienestar de las personas no. Y esta combinación podría no ser buena. Este tipo de discurso en cierta medida pues, lo trata de recoger el gobierno mexicano en algunas cosas, pero en realidad nace en el seno europeo, nace en el seno norteamericano, donde inclusive en el Fondo Monetario Internacional y en el Foro Económico Mundial se habla de un nuevo replanteamiento de las estructuras económicas. Entonces, el cambio climático está íntimamente ligado con el degrowthing porque se estima que las empresas tendrán que ser mucho más responsables del medio ambiente y de las consecuencias que tiene el actuar de las empresas en el medio ambiente. Número dos, un resurgimiento del populismo militarista. Parecería ser que no, pero un buen ejemplo es Myanmar. De algún modo tratar de tomar algunos ejemplos de Venezuela, tratar de ver a Cuba y tratar de ver en cierta medida inclusive el pacto cívico-militar en México, ¿no? El ejército ha tomado un rol mucho más relevante, mucho más importante, mucho más protagonista y el mejor ejemplo es la construcción del nuevo aeropuerto o el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en realidad es interesante que el proveedor es el ejército, pero vemos que el ejército empieza a tomar roles o los ejércitos mundiales empiezan a tomar roles mucho más importantes en el actuar diario de muchos países, no solo México. Siguiente, por supuesto, la inequidad social en este fenómeno de automatización de inteligencia artificial, pues lo que veremos es que las empresas, si bien han crecido, el salario promedio se ha deprimido. Estudios súper interesantes demuestran que en Estados Unidos, en México, en una gran cantidad de países, aun cuando ha habido un impulso de los países por tener un salario mínimo que crezca, el salario promedio de la gente ha disminuido, ha perdido tracción y también ha perdido en cierta medida poder adquisitivo por temores inflacionarios, etcétera. Y por último, falta de balance económico. Y esto pues, es interesante. La gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy como mercadólogos es qué economías y qué productos crecerán antes que otros, ¿no? En este sentido, las cosas se vuelven especialmente interesantes, ya que dependiendo del estímulo económico, pues el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estima que Brasil saldrá o regresará a los niveles de PIB previos 3 o 4 años antes que México. No obstante que el día de hoy Brasil o el día de ayer Brasil anuncia su pico máximo de muertes por COVID. Es decir, todavía no está claro cómo se dará el nuevo balance económico, pero los países, y en el caso de Estados Unidos, los estados están peleando por ser los primeros de salir del encierro y tácitamente convertirse en líderes, ya sea de su país o a nivel global. Y cierro con este comentario en términos de rinocerontes grises. Vean lo que pasa con Alaska. Alaska, el estado de Alaska en Estados Unidos, un estado no particularmente poblado, muy aislado en cierta medida del resto de la República
americana. Es el primer país a las 8 de la noche en anunciar que tendrán vacuna para personas arriba de 16 años. Es decir, pasan a la fase 3 de vacunas, en donde buscan la vacunación total de la población. Ese no es un tema menor, es de algún modo una indicación, un indicativo de qué es lo que nos espera en términos de economía. Los países tendrán que competir, los estados tendrán que competir por ser los primeros en vacunar. Habrá que ver qué pasa con México. ¿Cuáles son los 5 pasos que forman la visión contextual del consumidor mexicano en los próximos 5 años? Pues primero, obviamente, el que vacuna primero vacuna 2 veces. Es decir, los países que se apuren a vacunar tendrán una posición económica, y las marcas que estén en países que vacunaron primero están en una posición económica privilegiada para ganar el mercado. Entonces, esto será central, toral para nuestras conversaciones con marcas. Número 2, los países se recuperarán, como expliqué el caso de Brasil, de manera dispareja. Habrá también mucho mayor poder a redes sociales. Por favor, pongan atención a lo que pasó con Facebook y el gobierno australiano, una lucha de poder donde el gobierno australiano pedía un pago y donde Facebook dijo, pues si es así, no propago noticias. Y en ese sentido llegaron a un acuerdo, pero es la primera batalla frontal de las redes sociales frente a los gobiernos, en los que más que una imposición, asumo, me parece a mí, lo que habrá será negociaciones entre las plataformas sociales y los países, porque esto va mucho más allá de salvar a los medios locales, como supuestamente se argumentaba en Australia. En realidad también es un esfuerzo de muchos gobiernos por acotar el alcance de las redes sociales, y eso es una realidad que veremos en términos de legislación. Es algo que tienen presente las redes sociales. El movimiento de Google de proteger más la privacidad, de eliminar cookies, en gran medida son pasos para protegerse ante posibles legislaciones futuras de parte de los países, no solo México o Brasil o Estados Unidos, sino en realidad el resto del mundo, y esto cambiará de algún modo el balance entre marcas y consumidores. Número 4, el viajero. Hemos escuchado mucho en Mercados.0 la eliminación del viajero y la eliminación de los viajes y la muerte de las aerolíneas. Está lejos de serlo. Tan solo seguir las acciones de United Airlines o American Airlines, vemos que estas acciones lentamente se han recuperado. La muerte del retail, yo lo que les recomendaría es vean las acciones de Simon Properties, que es uno de los principales dueños de tierra en donde se ponen malls, evidentemente Simon Malls. Y naturalmente ha ido ganando terreno. Esto lo que quiere decir es que el retail tomará un rol dentro de la vida del consumidor, no desaparecerá de manera completa. Y por último, lo que vemos es una aceleración de eventos de cara al segundo semestre del 2021, donde todos los que hacían eventos, que los tienen pendientes, los tratarán de hacer. No piensen tanto en eventos pequeños o conferencias pequeñas a nivel nacional. Traten de pensar en eventos más grandes como torneos de fútbol, como torneos de, no sé, de tenis, etcétera. Es decir, tratarán de equilibrar el calendario perdido de eventos en 2021 en 2020 en el 2021. Entonces, ¿qué nos interesa que nos llevemos? Es que 14% de las personas hoy creen que sus gobiernos están preparados para enfrentar el COVID en términos de vacunas. Es decir, básicamente el 86% no cree que su país pueda salir adelante de manera rápida y certera para resolverlo. Y eso se demuestra de un modo en la confianza del consumidor. Si nosotros vemos en México en particular las cifras de confianza del consumidor, lo que encontraremos son datos interesantes. La primera gráfica que les pongo aquí, queridos amigos, es la gráfica, mi querido Toño Delius, que también está por acá, la gráfica de confianza del consumidor en 2009. Y es interesante, ¿no? Esta gráfica básicamente lo que nos muestra es que en el mejor momento tuvo 36 puntos sobre 100 la confianza del consumidor en 2009. ¿Por qué el dato de 2009 es importante? Porque 2008 veníamos saliendo de la gran crisis económica, o la segunda gran crisis económica de ese momento. Estimo que esta se convertirá en la tercera gran crisis económica, la de la pandemia. Pero definitivamente es un dato interesante si lo comparamos con 2017. Y lo que verán es que 2017 no se comporta muy diferente en términos de confianza del consumidor. Es decir, en el mejor de los casos, notarán que la confianza del consumidor, y la pondré en una, borraré estas dos y ahora la pondré en verde. Y lo que verán es que la confianza del consumidor en el 2017
8 años después, no es mucho mejor de lo que era. Y ojo, aquí estamos hablando de los últimos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde simple y sencillamente el consumidor no sentía que las cosas mejoraron. Ahora, viene aquí, me pueden poner en el chat, todos aquellos que quieran, estaría padre para que sea la conferencia lo más interactiva posible. Lo que viene aquí es junio del 2018, vemos un cambio en la confianza del consumidor, que es un indicador importante. ¿Alguien me quiere poner en el chat qué creen que pasó en junio del 2018? ¿Alguien se anima? Please, ¿crees que alguien se anime o habrá miedo total? A ver, vamos a ver. Ok, elecciones, transición, exactamente, elecciones presidenciales, exacto, muy bien, un grupo muy estudioso y ciertamente lo que vemos aquí es la victoria de Andrés Manuel López Obrador. A mí me gusta mucho, por supuesto que las casas de investigación, aquí tenemos algunos miembros de la MAI que nos están acompañando, el Chapter México, el Chapter Guadalajara. Por supuesto que creo en las encuestas de opinión pública, pero no hay nadie que te pueda decir cuál es el sentimiento de la nación mejor que una persona que dispensa gasolina, una persona que maneja un taxi, la persona que está en la calle sintiendo y teniendo el mayor contacto posible con el resto de la población. Y lo que puedes ver es que en realidad sí hubo un cambio de percepción y hay una fe en que el gobierno, por lo menos en ese momento, iba a estar en una posición privilegiada de cambiar las cosas. Rápidamente lo que vemos en 2019, y esto era una de las grandes temas que le gustaba al gobierno presumir, es que cuando arranca, yo estuve en una mañanera a principios del 2019 y el gobierno se sentía muy orgulloso de este dato. Sin embargo, este dato, como sucede en realidad con todos los presidentes, le pasó a Fox, le pasó, caray, al mismo George W. Bush, que arrancó después del ataque a las Torres Gemelas con 96% de aprobación, fíjense eso. En realidad los presidentes tienden a perder aprobación con el tiempo. En el caso de Andrés Manuel sucede lo mismo que sucedió con, como les digo, Bush o cualquier otro presidente. Es normal porque de algún modo está, por ahí es una métrica, pregunta Alonso, es una métrica de cómo está evolucionando antes la rapidez. Hay la capacidad de medir sensibilidad. Ciertamente, Alfonso, donde podríamos medir la sensibilidad es qué pasa en el año posterior, ¿sí? Y lo que vemos es que la pandemia trae un cisma al gobierno en términos de confianza del consumidor. Enero, febrero y, maldita sea, enero, febrero y marzo son meses bastante malos para el gobierno en términos de confianza del consumidor. Ojo, aquí no estamos hablando de aprobación presidencial, pero sí de aprobación del consumidor en términos de cómo ve la economía. Y pues marzo ve una caída radical en términos de confianza del consumidor, pero lo interesante de lo que sucede con la confianza del consumidor es que se estabiliza después de los peores meses de encierro, se estabiliza alrededor de los números que teníamos inclusive en el 2009, lo cual es bastante interesante porque parecería ser que el piso de confianza del consumidor se ubica alrededor de los 36 puntos. Entonces, cada vez que veamos la confianza del consumidor en ese punto, más o menos podemos esperar que por lo menos el consumidor empiece a consumir de manera regular. Entonces, de algún modo, el día de hoy los bloqueos, transportistas, confianza baja considerablemente, sí, claro, por supuesto, cualquier afectación al consumidor impacta. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que cuando nosotros vemos al consumidor mexicano y lo que esta radiografía busca analizar, es que la gente ha pasado 5.5 más por ciento más de tiempo en la cocina preparando cosas como el desayuno o la comida. Es decir, el consumidor no nada más lo vemos que ha adoptado la vida de casa, la vida de home office, por supuesto la prefiere. Y empezamos a ver indicadores cuando hablamos con empresas, cuando hablamos de CMOs, de personas que simple y sencillamente no quieren regresar al espacio laboral físico, es decir, a la oficina, ¿no? 76% de los mexicanos aseguran que han sido muy afectados por la crisis económica, por supuesto un tema importante para el consumidor mexicano, este es un dato de Cantahualpano, y una de cada 5 personas se dicen que están aburridos por la lenta reactivación, es decir, el consumidor lo que quiere es regresar lo antes posible al espacio laboral, pero mucho más importante, perdón, al espacio social,
quieren tener la vida activa, ¿no? Yo bromeaba con alguien hoy en la mañana que el consumidor no quiere regresar a la oficina, pero a las 12 del día está caminando por las calles de la Ciudad de México. Es algo sumamente atípico, pero por supuesto el consumidor se está acomodando a esta nueva realidad. 6 de cada 10 personas se dicen ansiosos por volver a la normalidad. A mí, como me gusta ver este dato, es que 4 de 10 no quieren regresar a la normalidad, lo cual es un tema sumamente importante. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Es cuáles son los contactos publicitarios. Esta es una charla de consumidor y de marketing. Los contactos publicitarios que perdieron terreno antes de la pandemia, perdieron todavía más terreno durante el encierro, pero que se han recuperado. De algún modo, este primer dato es cómo estaba el consumidor antes del encierro. Perdón, este es el consumidor durante el encierro y este es el consumidor post-encierro. Y lo que vemos es que casi todas las categorías muestran, publicitarias o de marketing, muestran de algún modo un regreso de paloma invertida. Y eso lo esperaremos o veremos que por ahí Fernanda Sánchez dice que si tendrá acceso a la presentación posterior, por supuesto que lo tendrás, mi querida Fer. Lo que vemos es que hay un efecto de paloma invertida en casi todas las categorías. Creo que los temas importantes aquí o las industrias que vale la pena ver es la sensibilidad que había anuncios en cine, 76%, durante la pandemia se colapsa 7% y regresa al 18%, ¿no? En cierta medida lo que vemos es que el cine es uno de los medios y los canales de marketing más afectados como vehículo de comunicación y en gran medida desmedidamente, porque si lo comparamos, por ejemplo, con la aviación no se colapsó en la medida en la que se colapsó, por supuesto, el cine, aunque pues, con la apertura de los cines se recuperará y habrá que ver qué pasa con estas salas cerradas o no cerradas con uno de los principales cines en México. Ahora, ¿qué vemos nosotros en términos de cuáles son las marcas que el consumidor ha salido bien? Pues son las marcas que han sido más vocales alrededor de temas asociados con el COVID, healthcare y pharma, junto con supermercados, retailers, comida y restaurantes. Estas son las marcas que tienen una mejor percepción de parte y un mejor brand awareness comparado, por ejemplo, con fashion y este tema de cosméticos y de imagen personal, junto con automóviles, han sido sumamente afectadas durante la pandemia. Y para muestra un botón, la quinta marca con mejor reputación en Estados Unidos antes de la pandemia era Jeep, y cayó y salió del ranking. Y curiosamente, extrañamente fue reemplazada por Toyota. Hablaremos un poquito más de eso adelante, pero nos indica que el consumidor lo que quiere ahorita es en cierta medida una seguridad de que las cosas van a funcionar bien. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que vemos nosotros de cara al 2021, pero también en realidad formarán al consumidor en el 2025? Pues el primero será el consumo circular. Lo que estamos viendo nosotros incrementar de manera importante en términos de prioridad para el consumidor mexicano es el mercado de reventa, ¿no? Tan solo el mercado de reventa asociado a la gráfica previa ha crecido 20 veces más rápido que el mercado minorista convencional. En este sentido, lo que vemos es que el consumidor quiere productos que le duren más, pero que también tengan un valor residual que se pueda convertir en una suerte de patrimonio. Y esto es importante porque colapsa las ideas que muchos tienen, por ejemplo, de propiedad en términos de millennials, ¿no? Que dicen, oye, los millennials no quieren propiedad, no quieren coche, no quieren casa. Por supuesto que quieren. Sin embargo, lo que vemos es que lo que quieren son valores residuales altos que puedan después vender. Prefieren mucho más probablemente una cámara DSLR que pueden vender o poner en el mercado que tiene un valor residual que una cámara o un teléfono que simple y sencillamente pierde valor por términos de obsolescencia. Entonces, ¿qué quiere el consumidor? Pues ser un consumidor mucho más sostenible, con menos productos, pero que duren más. Un consumidor mucho más exigente en qué es lo que compra, y lo empezamos a ver mucho más marcado en las decisiones de consumo en México. Marcas que sean fáciles de sustituir por la misma
acceso a ellas. Es decir, el consumidor se está moviendo mucho más a tener decisiones que son mucho más genéricas, mucho más confiables. El ejemplo de Toyota que les ponía, que una marca que tuviera probablemente más prestigio, más imagen, pero que tuviera menor mercado residual. Y por supuesto, el crecimiento de propuestas locales. Vemos que el consumidor mexicano está sumamente preocupado por lo que le suceda en términos de empleo a su vecino. Y ese es un asunto importantísimo porque cuando el consumidor mexicano se enfoca en la comunidad, también se refuerza el consumo interno. Por ahí se habla sobre el mercado de reventa, nos pone Alejandro González, significa más de los centenias que encuentran en el mercado de moda productos exclusivos que pueden revender como los sneakers. Claro, los sneakers son el mejor ejemplo de un mercado con valor residual, aunque pueda ser considerado un mercado de coleccionables. Lo que vemos es este esfuerzo local de las personas de no dejar que su comunidad muera. Y les pongo un dato interesante, esto que pasó con GameStop, esta cadena de videojuegos en Estados Unidos, que lo que tenía era ataque de algunos fondos de inversión norteamericanos que estaban apostando a la disminución de valor de la tienda porque todos los jugadores estaban comprando los juegos en línea. Fueron los mismos jugadores que, aunque estaban comprando juegos en línea, se organizaron para hacer compra de acciones y subir el valor. Y si bien el valor de GameStop ha regresado o va en camino de regresar a los niveles previos, es una muestra de qué pasa con el consumidor cuando decide protegerse de manera local. Hay argumentos sobre si esto podrá suceder de manera constante en el mercado, si es sostenible de algún modo que las marcas se defiendan a través de la protección de las comunidades, ¿no? Un ejemplo de este fenómeno circular es GoTrendier, que te permite subir tu mismo vestuario, tu mismo, yo qué sé, tu mismo ropero, como le quieran poner, para venderlo a la gente y de algún modo que las cosas se aprovechen mucho más. La cantidad de, por ejemplo, bolsas de ultralujo que están vendiéndose hoy en segunda mano es enorme, ¿no? Entonces, Jorge Patiño nos pregunta, ¿la búsqueda del consumo sostenible podría impulsar la tendencia de minimalismo? Más que minimalismo es un tema de valores residuales, mi querido Jorge. No estamos viendo necesariamente un consumidor que quiera menos, lo que no quiere es chatarra. Y tan solo toma el dato de reserva de la demanda de Estados Unidos como una muestra. Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de otros países, lo que ha generado de algún modo es a través de los cheques y a través de los estímulos, ha generado un ingreso pasivo, una demanda pasiva en los consumidores norteamericanos y se espera, varios economistas, justamente The Economist esta mañana en su reporte semanal, habla de qué pasará cuando esa demanda salga a las calles y lo que se espera es un aumento de demanda importante. ¿Sucede en México? No, tristemente no, porque en México no ha habido un estímulo directo al consumidor, aun cuando se habla de que los programas sociales podrían tener este efecto. La realidad es que los programas sociales están muy debajo del ingreso necesario para la misma subsistencia, para que esto se convirtiera en reserva de la demanda. Por supuesto, los bazares mexicanos son una forma, Jessica, de fomentar esta economía circular. Número dos, la segunda tendencia que vemos sumamente marcada en el consumidor mexicano. Por aquí hay dos preguntas. Ahorita nos preguntan de qué opino vayan dejando las preguntas las que sean en el momento, en el tema las contestaré, las que no las atenderé ahí al final. Tenemos una pregunta de Neurodistan y de Jorge Riquelme de Hoteles Solaris, por supuesto las hablaremos. La segunda tendencia que vemos es por supuesto la búsqueda de propósito. Ahora, la clave aquí es ver cuáles son los términos online que más han crecido y les llamará la atención, pero las palabras que crecieron el año pasado de algún modo tienen que ver con diversidad, 133%, cultura y temas de personas reales, es decir, preocupación de comunidad, 115%, y la inclusión, 126%. Tan solo vean la atención que recibió la entrevista de Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, mucho más que por el morbo de la realeza, sino por el tema de inclusión dentro de la sociedad, ¿no? Con ciertos parámetros, esto será un tema cada vez más marcado en la comunicación, tanto de empresas
como de organizaciones sociales, en este caso La Corona, que les aseguro que no querían empezar el año en este sentido, ¿no? Por supuesto, ¿qué va a pasar con ese consumidor polarizado? Pues lo que el consumidor está tratando de hacer, especialmente el consumidor mexicano. Se ha hablado mucho de nueva normalidad. A mí me pone muy nervioso hablar de nueva normalidad porque la normalidad no puede ser nueva ni vieja, porque la normalidad es resultado de un promedio. Pero esas son mis filias y fobias semánticas. Lo que sí les puedo decir es que el consumidor lo que está tratando de hacer es darle sentido a su contexto. Y la palabra que yo quisiera regalarles o presentarles a ustedes, queridos invitados el día de hoy, a los 415 invitados que tenemos el día de hoy, es pensar en un término norteamericano que es contextual awareness, es estar sensible a tu contexto. Hoy el consumidor lo que quiere es, más que darle sentido a una nueva normalidad, lo que quiere es que su contexto tenga sentido. Porque el contexto, por ejemplo, de nuestra flamante editora en jefe, Liz Pon, si me permites decirlo, Liz, familiarmente y profesionalmente radicalmente distinto su contexto al de su vecina o al mío o al de alguien en su equipo. Y eso quiere decir que hay una serie de contextos sumamente particulares que definen esa realidad del consumidor y esa normalidad del consumidor. Habrá consumidores que van a percibir que el tener las presentaciones y los lanzamientos a través de Disney es mejor, y habrá consumidores que extrañen en esencia ir al cine. Y estos nuevos contextos son los que generarán nuevas opciones de consumo, ¿no? Claro, neurodiseño, coincides conmigo, nueva normalidad es un término equívoco, totalmente de acuerdo, ¿no? La normalidad no puede ser nueva ni vieja, es simple y sencillamente normalidad. Entonces, me encantaría que Neurodesign pusiera su nombre. De esta forma puedo decirle que somos brothers y coincidimos totalmente. Siguiente, habrá mucha más discusión alrededor de temas sociales al alza. Insisto, este tema de Meghan Markle es una muestra, pero simple y sencillamente vean cómo el gobierno tuvo que implementar una serie de acciones sumamente complejas para mantener la marcha del lunes del 8 de marzo con cero violencia o con la menor violencia posible y con el menor número de pintas posibles, porque las implicaciones de los temas sociales afectan directamente la percepción del gobierno. En esencia, yo me atrevería a decir que el mayor riesgo que enfrenta el gobierno de México es definitivamente esta molestia fundada, en mi opinión, totalmente sustentada de las mujeres sobre su realidad en México. Temas de equidad salarial, temas de equidad social, temas de justicia, temas de seguridad personal, están muy presentes y se agrupan justamente en el 50% de la población, que son las mujeres. Y también hay que entender, cerrando este asunto de temas sociales, que han sido las mujeres las que se han tenido que mover a la informalidad o que han perdido el empleo. De hecho, la pandemia ha sido especialmente injustas con las mujeres, ¿no? De algún modo tiene sentido de entenderlo en ese eje. Y por último, lo que está buscando el consumidor en los estudios que tenemos en México y los estudios a los que tenemos acceso en Mercados.0 y nuestros mismos estudios directos al consumidor. Hay que entender que nosotros censamos casi 6,000 personas a través de nuestras diferentes asociaciones de investigación en mercado para llegar a esta conclusión, y lo que encontramos es que el consumidor está mucho más preocupado en el por qué detrás de los productos y servicios antes del para qué. Este es algo que mencionaba yo a mi equipo al principio de la pandemia, es hoy vendemos mucho más lo que sabemos hacer que lo que hacemos, y eso definitivamente tiene todo el sentido. ¿Quiere decir esto que se necesita una sensibilidad etnográfica? Por supuesto. El marketing tendrá que ser, especialmente en los próximos 2 años, mucho más cauteloso con los temas de contextual awareness. ¿Por qué? Porque si buscan tratar de hacer newsjacking en temas no solo etnográficos, pero de fricción social,
pues les irá mal, ¿no? El caso Alfonso Jesús apunta al caso de Panam y para mí es el mejor ejemplo, algo que debería de haber sido recibido como apoyo, como fomento, fue mal recibido, ¿no? Tratemos de ver la diferencia enorme de esa misma acción hace un año. Cuando las empresas salieron, inclusive en Mercados.0, hicimos una nota de todas las empresas que apoyaron el paro el 9 de marzo. Este año no fue un tema. Es increíble cómo en 12 meses cambiamos de apoyar un paro a decir, pues ya estamos en paro, ¿para qué queremos otro paro? La posición de las empresas fue radicalmente distinta, ¿no? ¿Por qué, por qué Flor me pregunta por qué creo que la pandemia ha sido menos afortunada para las mujeres y cómo pueden las marcas hablarle a este segmento de la población? Es una gran pregunta. Te contesto el por qué creo, porque ha habido mucho más desempleo en mujeres y muchas más mujeres se han movido. Se habla casi de 9 millones de mujeres que han perdido el empleo, pero siempre ese dato será el dato basado en empleo formal. Y sabemos que el empleo formal en México, informal, más o menos equivalen en números. Quiere decir que si son 8 mujeres las que, o 8 millones de mujeres o 9 millones de mujeres las que perdieron el empleo formal, en consecuencia, otros 9 millones de mujeres deben de haberlo perdido en la informalidad. ¿Por qué? Porque son segmentos espejo. Entonces, eso básicamente te habla de una pérdida de empleo entre 14 y 15 millones de mujeres. Es una cifra impresionante, por lo menos a mí no solo impresionante, sino inaceptable, porque de algún modo eso no es hacia donde deberíamos de aspirar como sociedad, sin hablar de los efectos económicos. ¿Qué vemos como respuesta? Marcas como Grupo Modelo, contestar con iniciativas por nuestro México. Definitivamente este es el tipo de acciones que esperaremos ver en el corto plazo. Número 3, la tercera tendencia y la que a mí me parece más interesante es la de baby boomers y cuál es el rol de los baby boomers en medio de la pandemia. Y aquí quiero sensibilizarlos a una frase del presidente este fin de semana que dijo, llegue el 2024, yo me retiro, tiene que haber cambio generacional. Es una admisión total y franca del control que tienen los baby boomers de la política en México, ¿no? Cuando vemos el gabinete está tomado por esa generación y eso no es que sea bueno o malo, sino que dice que la posición ideológica de esa generación está sumamente presente en el gobierno mexicano, pero lo mismo sucede en Estados Unidos, lo mismo sucede en Alemania, lo mismo sucede en el Reino Unido en gran medida, en el Reino Unido no tanto con Boris Johnson, pero sí con el resto del gabinete, y lo que vemos es que los baby boomers tienen un papel preponderante y un papel protagonista en medio de la pandemia. Estoy seguro que no era un tema que los baby boomers quisieran, simple y sencillamente estaban en una posición de poder. Pensemos que por lo menos en México básicamente los últimos 4 presidentes, 3 presidentes son de esta generación. Esta generación le tocó liberar el COVID, no solamente desde la óptica de liderazgo y económico en las empresas, sino le tocó liberarla también en el frente de salud, porque fue el segmento más afectado en número de muertes y enfermos. Y aquí, al revés, fueron más los hombres de este segmento los que fallecieron. 4 de cada 10 hogares que se estrenaron en e-commerce son mayores de 54 años. Es decir, lo que vemos es que ciertamente fue esta generación la protagonista, porque no solamente en términos de afecciones, en términos de enfermedad, en términos de riesgo y en liderazgo, sino también fue esta generación la que volteó y llenó o engrosó la fila de usuarios de YouTube, la fila de usuarios de Uber. ¿Por qué? Porque estos consumidores naturalmente no estaban en estas plataformas. ¿Qué quiere decir el que los baby boomers sean los que engrosaron las filas y curiosamente engrosaron el valor accionario de estas empresas? Porque fueron los baby boomers los que les tocó entrar a Amazon o perder más en Amazon o entrar a Mercado Libre y comprar más en Mercado Libre, registrarse en Sumo, en Asana, etcétera. Es un consumidor que tiene ciertas características que son torales a la discusión. La primera, por supuesto, es un consumidor precavido, tiene mejor capacidad de adaptación a nuevas propuestas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo cuando arrancó la pandemia le preguntaba, tenía un efecto generacional, estaba con un director general que es baby boomer y su hija que es millennial, y yo les preguntaba, ¿qué tanto crees que va a cambiar el mundo a partir de la pandemia? Curiosamente, la respuesta del director general Baby Boomer era, va a cambiar muchísimo, ¿no?
y yo le preguntaba por qué, y me decía, mira, ya pido el súper por Uber o Rappi, ya pido la comida por Uber, ya pido todo por Amazon, ya vi que no tengo que salir de mi casa, ya vi que puedo tener juntas en Zoom. Y cuando le preguntaba a la hija me decía, no tiene por qué cambiar. Yo ya tenía juntas en Zoom, yo ya pedía la comida por Uber Eats, yo ya pedía el súper por Rappi. Es decir, el contextual awareness generacional es un tema clave. Por supuesto, también este segmento está dispuesto a pagar más por seguridad en todos los sentidos, seguridad personal y seguridad en términos de salud, y es un consumidor con mayor experiencia, mucho más reconocido, más empoderado, y esto de algún modo forza a las marcas a tener mayor nivel de madurez. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Creación de plataformas como Walmart Plus. De hecho, es el año Plus 2021. Todas las marcas están sacando su versión Plus. Tienes Hulu Plus, tienes Disney Plus, tienes Paramount Plus, tienes Walmart Plus, tienes Target Plus, y parece ser el universal más. Parecería ser que si hoy tú no le pones plus a tu marca o el signo de más, estás muerto. De hecho, yo con esto anuncio que seguramente mañana lanzaremos Merca 2.0 más. Por favor, Liz, porque no nos podemos quedar detrás. Todas las empresas tienen que poner su más. Se ha vuelto una increíble moda. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en esta nueva realidad? Pues básicamente los 4 ejes de innovación se verán hechos un poco más complejos. Es decir, en términos de precio, las marcas tendrán que ofrecer transparencia de precio dentro de sus mismos sitios web. Y eso es toral para nosotros en marketing, porque el precio es un elemento de estimulación de demanda que normalmente estaba aislado de los ojos del consumidor, es decir, el consumidor impactaba con precio en el punto de venta, pero fuera de eso no lo veía o lo veía en línea y ahí está. Pero si no me creen, simple y sencillamente busquen paracetamol en Amazon, de preferencia en Estados Unidos para que sea más claro. Y lo que van a ver de los primeros 5 productos recomendados es que 2 son Tylenol, 1 es Advil y 2 o 3, depende cómo midas, y 5 o 6 renglones, son directo de Amazon Basics. Es decir, el precio a través de la resolución del problema será un tema importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que necesitarán hacer las marcas? Pues vendrá una época en la que debamos transparentar en nuestros sitios que somos capaces de garantizar precio de la misma manera que lo hace digitalmente Amazon. Número 2, pues en términos de confianza, la confianza pasará más de ser una marca reconocida a proveer 4 grandes ejes: espacios sanitizados, que sean seguros al crimen, que además sea un producto saludable con baja densidad de clientes. Entonces, si se fijan, no es tan fácil. Si piensan que son ustedes un cine, pueden entender el problema. El cine tiene que entregar un espacio sanitizado en donde puedas estar seguro con tu familia, que todo lo que consumas no te haga daño, pero que además no haya clientes. Entonces, esto simple y sencillamente se traduce en una sola palabra: inflación. Cuando un negocio está construido para una masa crítica de 10 clientes o de 100 clientes y ahora solamente puede atender 2, naturalmente habrá un aumento de precios. Naturalmente habrá una reestructura de precios y se moverán 2 ejes. Por un lado, inflación, y por otro lado, desarticulación de la cadena de valor. Y el mejor ejemplo son los dark kitchens. Los dark kitchens son ese ejemplo. Son una cocina puede ser una bodega en una casa, con marca, con marketing, con fotos, con menú, con todo, pero no tiene una sola mesa, no tiene meseros, no tiene ni siquiera repartidores. Es decir, en la misma cocina puedo atender diferentes segmentos de mercado. Por supuesto, esto tiene que ver, aquí ya se han detonado las preguntas en este sentido, Liz. Las voy a dejar, si estás de acuerdo, hasta el final, y si ahí tú las puedes también hacerle un poco de vetting, Liz, te lo voy a agradecer muchísimo. En términos de propuesta de valor, lo que tenemos que entender es que el futuro del retail es una experiencia multicanal. A los que me están escuchando es normal, no me asusta, lo escucho seguido, que el retail va a morir. La realidad es que les digo con toda la tranquilidad del mundo que el retail no va a morir. El retail tiene funciones más allá de la compra. El retail es un fenómeno social, es un retail en donde probablemente el consumidor tiene sus primeras interacciones de salir con amigos o con novias. En el caso de México, el retail desde el 2012 en Merca 2.0 hemos estudiado
de la mano del liderazgo de Liz y del equipo, estudiado los efectos de la inseguridad en el retail y lo que vemos es que el retail se ha convertido en un espacio seguro en donde las familias salen, en donde los chavos salen. En lugares como Monterrey, el retail se convirtió en el lugar de excelencia por estar seguro. Por supuesto, habrá entender qué sucederá en ese sentido. Entonces, por supuesto, los espacios sanitizados, seguros al crimen, con producto saludable, van de la mano de la propuesta multicanal del retail. ¿Y cuál es el futuro del retail? Que puedas comprar en Amazon y regresarlo en Oxxo, o que puedas comprar en Oxxo, pero poner tu queja de producto de valor o no en Mercado Libre, o que compres por Rappi, pero que te lo puedas comer en el restaurante enfrente. Es decir, estos modelos híbridos en donde el retail se convierte en el centro, en donde se pueden conectar varias partes, seguramente será el futuro. Para mí el mejor ejemplo es TJ Maxx en Estados Unidos, que él fue el primero en decir, compre en Amazon, tráemelo a mí, yo lo devuelvo. Y esto en esencia es un ejemplo de que el retail se vuelve multicanal. Y por último, por supuesto, el producto en términos de e-commerce, el producto tendrá que ver no solamente con el producto como tal, sino el producto, la entrega, el empaque, el provenance, de dónde viene, quiere decir provenance, el traceability, el cómo nos llegó y el proceso de transporte. Y por supuesto, esto aplica a los cursos en línea, esto aplica al producto en línea, aplica a la entrega en línea, porque el producto en la medida en la que se ha digitalizado, pues tuvo un dip y se ha ido recuperando. Es decir, al principio hay esta impresión de que todo lo que se entregara en el espacio digital tenía que ser gratis o más barato, y la realidad de las cosas es que no, el consumidor ha entendido que en la medida en la que recibe contenido gratuito tiene que regresar a la comunidad. Y ojo, no hay que pensar que si un consumidor pagaba 500 pesos por ir al cine en una sala VIP con su esposa y con un hijo o dos hijos, sienta que deba pagar 500 pesos por ver un estreno de cualquier película en HBO. El consumidor entiende que probablemente ahí pagará, pero pagará menos. Entonces lo que vemos es la estabilización de los sistemas de suscripción alrededor de 100 a 140 pesos, y eso irá lentamente subiendo de algún modo el valor conforme pasen los meses. Y eso sucede de algún modo con los cursos en línea. Al principio una vorágine de tengo que regalar contenido para estar presente frente al consumidor, y hoy la gente no necesariamente quiere cosas gratis, quiere cosas de valor, y en la medida en la que se perciba que haya valor van a estar presentes, y bueno, de algún modo los 450 asistentes que tenemos ahorita pueden funcionar como muestra un botón. Es decir, en la medida en la que no se desgaste el medio y se entregue valor, tendremos una mejor posición. Entonces, antes de contestar algunas de las 20 o 30 preguntas que ya tenemos, estoy muy triste por Mariel Mora, que dice que llegué tarde y se fue la luz y no lo pude ver. Bueno, Mariel, Liz, creo que esto además lo subimos al final en YouTube y queda para que lo puedan ver, ¿no? Entiendo. Sí, es correcto. Durante esta semana vamos a tener también ya la presentación y el webinar completo. En YouTube lo van a poder ver, y creo que también les llega ya un mail con la notificación de que ya está en el canal para los que lo quieren ver nuevamente, los que lo vieron incompleto puedan acceder. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes tendencias que nosotros vemos en términos de acciones, oportunidades? Primero es una mercadotecnia mucho más humana, mucho más ágil. La automatización de marketing será importante, pero solamente para procesos asincrónicos, ¿no? Al final, hoy el consumidor lo que va a querer es tratar de tener contacto con seres humanos, tratar de preservar el empleo, tratar de preservar, por supuesto, el bienestar de los demás. Lo que vemos también es que habrá muchos más modelos híbridos con fusiones entre categorías, y esto es algo que no nos debe espantar. De hecho, debemos abrazar, debemos incluir en nuestras estrategias. Ya no somos empresas que necesariamente vendamos unicanal a unimercado, es decir, tendremos que convertirnos en empresas multimercado, multicanal, y la suma de los dos lo que nos hará es empresas sumamente variables, en donde podemos tener cualquier suma de componentes. Como les decía, el mejor ejemplo es
Amazon que te vende, pero entregas en TJ Maxx y TJ Maxx hace la devolución. No quiere decir que necesariamente hay un acuerdo tácito de TJ Maxx, sino que TJ Maxx funciona, esta tienda norteamericana, como una suerte concierge. Y esto de algún modo, el mejor ejemplo lo podemos ver en la reacción de los hoteles de Cancún. En el momento en que el gobierno norteamericano dijo, oye, para entrar o para salir vas a necesitar pruebas, automáticamente los hoteles dijeron, yo te regalo la prueba. En esencia, vean cómo el hotel se mueve al espacio de salud y resuelve un problema híbrido para el viajero y logra mantener de algún modo o evitar que la salida o la disminución de turistas en el lugar sea menor. Y ahora, no solamente está ahí, traten de pensar en modelos como esta empresa de pérdida de pelo que se llama Keep en Estados Unidos, que lo que hace es darte una consulta virtual, un doctor te evalúa, llenas un cuestionario y te dicen, bueno, a ti se te está cayendo el pelo y tienes que comprar esta cantidad de producto y este es el diagnóstico, ¿no? Y en el tercer paso se aseguran de entregarte el producto cada 3 meses en tu casa, etcétera. Lo que vemos ahí es que una empresa de medicamentos está actuando como médico al diagnosticar, después está actuando como un servicio de logística al ver cuánto producto necesitas y por último como un servicio de suscripción en donde se encarga de que el producto te llegue cada 3 meses. Entonces lo que vemos es un modelo híbrido de subscription box más médico más productor del medicamento. Entonces estos nuevos triángulos de negocios serán la gran oportunidad. Para los que nos están escuchando, estas son las nuevas marcas de cara al 2021-2025. Las marcas tradicionales que no se metan en modelos híbridos tendrán grandes problemas. ¿Cuál es el gran indicador de encontrar una marca híbrida? La que tenga un triángulo en donde haya de alguna conveniencia para el consumidor, menores costos, ojo, y mayor margen para la marca, ¿no? ¿Esto cómo se resume? Direct to consumer, en cierta medida. Y por último, la gran oportunidad es el gray e-commerce, porque el gray e-commerce de algún modo se convertirá en el segmento de crecimiento, con un segmento que tiene poder adquisitivo, que es un segmento que en algunos casos, en los más grandes, tiene gran apetito de consumo, pero tal vez no necesariamente el mismo nivel de movilidad o deseo de movilidad. Y de algún modo este segmento se está moviendo a decir, oye, pues yo tal vez no tengo por qué molestar a mis hijos y pedirles que me traigan cosas, yo lo puedo resolver. Yo se los digo como hijo, si yo le digo a mis papás, se les ofrece algo, es difícil, ya lo tienen resuelto. Y de algún modo esto es interesante porque cambia inclusive las dinámicas familiares en donde esta idea de que el gray e-commerce o esta idea de que los baby boomers iban a tener que necesariamente depender de sus hijos, es la primera generación en la que no está sucediendo. Entonces, una vez más, nos encontramos que esta generación es particular en romper paradigmas del pasado, de las generaciones que a mí en lo particular me parecen más interesantes son los baby boomers y los millennials, que son generaciones que han roto muchos paradigmas que teníamos previamente, ¿no? Y en esencia ahí terminamos la presentación, de algún modo para abrir a preguntas y respuestas, Liz. Voy a dejar de compartir la pantalla para que estemos Liz y yo y ahí nos echamos un ping-pong y no hay reta entre Liz y yo y contestar. ¿Quieres que arranquemos de abajo hacia arriba? Si quieren poner las preguntas en la sección de comentarios sería increíble. Yo voy a dar preferencia a los que dejaron su nombre porque me parece que es lo menos que podemos hacer, pero también atenderemos las anónimas, ¿no? O las que le hayan mandado a nuestro equipo y las pusimos. Si está alguien de nuestro equipo de ventas también por ahí o de nuestro equipo de atención al cliente, y le pueden escribir por WhatsApp a nuestro equipo de ventas, nuestro equipo de ventas también, o de atención al cliente o de circulación, pueden escribirnos y también por aquí les contestaremos. ¿Con qué quieres arrancar, Liz? Hay muy buenas preguntas. Sí, bueno, si quieres empezamos de las, pues sé que algunas las contestaste durante la presentación. Y bueno, aquí hay una sobre, bueno, la de la mujer ya la contestamos. Y bueno, Juan Carlos Jiménez pregunta que, ¿por qué consideras que hay una tendencia mundial de gobiernos baby boomers en un mundo de millennials?
Bueno, a ver, primero lo considero porque es una realidad, o sea, simple y sencillamente vean la edad de Biden, ¿no? Tan solo vean la edad de Bernie Sanders. Es interesante que la propuesta de aumento de salario mínimo viene de Bernie Sanders, que es claramente un baby boomer, o que el presidente, los dos contendientes a la presidencia de Estados Unidos eran baby boomers, tanto Biden como Trump. Y también ver en el caso de México, o sea, no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino su gabinete es un gabinete pues es que son baby boomers en la gran mayoría de los casos. Por supuesto, hay excepciones. La secretaria del Trabajo es una millennial. ¿Por qué sucede esto? Hay una infinidad de razones por las cuales pueda suceder. La más importante es que son los votantes que nos ponen ahí, ciertamente. Y también es una generación que tiene cierta representación. Tan solo tenemos 9 millones de baby boomers que todos son votantes, claramente. Tan solo son la población de riesgo y la primer vacunada, ¿no? Entonces, hay este tipo de conformaciones. Ahora, por otro lado, los millennials en particular han encontrado mucha compatibilidad discursiva con los baby boomers, es decir, se sienten de algún modo comprendidos en sus problemas por los baby boomers. Insisto, el mejor ejemplo, tratemos de ver a esta chava Alejandra Ocasio-Cortez, que es una representante en Estados Unidos, es una congresista en Estados Unidos, la cantidad de afinidad discursiva que hay con Bernie Sanders, ¿no? Y estás hablando de una millennial con un baby boomer. Entonces, yo creo que el discurso de la generación intermedia entre los baby boomers y los millennials es un discurso mucho más del papá al hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que la generación Y y la X medio hacen cortocircuito, en donde pues tienes a Enrique Peña Nieto hablándole a los millennials y era mucho más un discurso paternalista que empático, ¿no? Tomando a Enrique Peña Nieto como ejemplo, pero que también ya se ha convertido como el lugar común para pegarle, pero más que eso es un poco qué pasa con los gobiernos, ¿no? Trata de ver el gobierno canadiense, cada vez que trata de hablarle en ese sentido a los millennials, pues le va bastante mal, ¿no? Por aquí, Liz, me adelanto si estás de acuerdo. Hijo, qué bruto, qué buenas preguntas hay. En el chat hay unas buenísimas, Liz. Sí, sí, en el chat hay más y sí hay muchas muy buenas. Sí, ¿te parece si esta de Karime Martín te gusta? ¿Consideras, nos pregunta Karime, ¿te gusta esta pregunta, Liz? Está buena. ¿Por qué no la contestas tú mejor? Con- Este, justamente 1058, Karim me pregunta, ¿consideras que esta nueva etapa mundial digital impactará la ampliación del rango de edad de personas mayores de 40 años en el mundo laboral? Mira, especialistas o creadores digitales de mayor edad que puedan seguir aportando su talento sin ser limitados por edad en empresas y reclutamientos tradicionales. Mira, yo te voy a decir que el mayor riesgo laboral al que se enfrentan las empresas ahorita para bien y para mal es el job sharing. El job sharing es este fenómeno en donde una persona puede tener más de un trabajo. En México no es un concepto nuevo, el job sharing no es otra cosa más que trabajos de medio tiempo. Pero la idea del job sharing es que tú puedas contratar un contador entre varias empresas y entre las empresas de algún modo se logre las necesidades económicas de ese profesional y eso se traduzca naturalmente en beneficio para las partes. ¿Cuál es el problema del job sharing? El job sharing jala muy bien en el sentido de consultores, jala muy bien en ciertos servicios profesionales, pero ¿qué pasa cuando el job sharing no es consensual? Fíjate la palabra tan fuerte que te voy a decir, Karime. ¿Qué pasa con, de algún modo, cuando tú tienes a alguien contratado con tu equipo, estás pagando salario completo y esta persona tiene 1, 2, 3 o 4 empleos? Porque al tener al equipo en home office no tienes realmente control de qué puedan estar haciendo y pues ni modo que los tengas todo el día en Zoom. Y este caso justamente le sucedió y fue un caso muy sonado la semana pasada, un empresario argentino que durante toda la pandemia pagó de su bolsa los sueldos de su equipo. Acabada la pandemia le dijo a su equipo regresen a la oficina y de los 11 colaboradores que tenía, los 11 le contestaron, híjole, es que ya tengo otro empleo. Entonces, de algún modo, el gran reto que tienen las empresas es cómo blindarse ante esa eventual deshonestidad laboral que se podría dar. ¿Qué es lo que vemos? Que habrá un equipo de profesionales que sean transparentes y digan, oye, pues págame menos, pero voy a tener 2 empleos, se vale. O inclusive una potencial regulación
no en México, les aseguro, pero en otros países del mundo, donde el job sharing tenga que ser algo transparente al empleador y el empleado también, ¿por qué no? Ahora, ¿qué quiere decir esto para el segmento de 40 años o más? Que naturalmente lo que las empresas querrán es personal que tenga sobre todas las cosas estabilidad. Eso que busque el consumidor, el empleador lo buscará. Entonces, claro, por supuesto que habrá más oportunidades para un segmento de edad que sea mucho más estable, ¿no? ¿Qué pasará con la guerra de precios? Yo lo que te diría, Fernando, es que en realidad yo no veo que vayamos hacia una guerra de precios bajos. Al revés, vamos a un camino de inflación, ¿no? Para ser rápido. Rápido, Erika pregunta por qué el más está de moda. Pues simple y sencillamente porque todas las marcas aparentemente están agarrando su marca y sumándole un signo más al final para enseñar que tiene un valor agregado. Te digo, está Hulu haciendo eso, en México el Universal, en Estados Unidos Disney, Paramount, y se te ocurren más, pues son varias más, ¿no? Sí, digo, Disney, pues muchísimas. Es como parte de, lo trae un poco toda la parte del streaming. Creo que desde ahí viene esa tendencia a utilizar el Plus en todo el nombre de la marca. Pero sí, es más que nada como una moda Como una que ha estado funcionando al parecer muy bien. que sí, sí, se ha considerado, ¿no? Por ahí me dicen que la maestra Paola Adriana Solórzano me pregunta que si los productos mexicanos tendrán más inclinación, los consumidores mexicanos, asumo, tendrán más inclinación por productos hechos en México y cómo se comparatará el gasto de categorías de producto. Te voy a decir una cosa, lo que va a ganar, Paola, es el inventario. Es decir, el consumidor lo que quiere hoy es satisfacción inmediata con productos duraderos. Entonces, si tú buscas un producto en Mercado Libre, en el súper, en Amazon, pues lo que vas a querer es que esté disponible y te llegue rápido. Las marcas locales están en una posición de ventaja ahorita porque la cadena de suministro mundial está trastornada. Entonces, en ese sentido, se va a favorecer de manera orgánica a las marcas locales, pero las que no lo aprovechen a largo plazo, pues lo que van a tener es un costo enorme o van a tener sobreinventarios. Lo que yo creo que las marcas, especialmente consumo, deben de hacer ahorita es apostar a la atomización y a la multicanalidad. ¿Qué quiere decir eso? Tener más marcas pequeñas, más especializadas en segmentos y vendidas en diferentes canales. A diferencia de esta idea de la marca monolítica pues, que era básicamente la norma antes del 2019, ¿no? Por ahí Luis Lépez, ¿qué te parece esta pregunta, Liz? A pesar de esta tendencia, bueno, ¿cuál es el panorama en México de la inteligencia artificial, Big Data en las empresas micro? Bueno, las empresas micro, pequeñas y medianas, Liz, creo que coincides que en términos de Big Data, inteligencia artificial, tiene poco presupuesto para invertir, ¿no? Entonces, en ese sentido, Luis, tal vez Liz quisiera ampliar un poco de cómo ve ella el uso y está en contacto también con fuentes todo el tiempo, pero yo pensaría que estamos lejos de que sea mainstream en México, simple y sencillamente por el presupuesto. Liz, ¿tú qué opinas? Este, mm, Me perdí en esa, la del mainstream. No, no, bueno, entonces me sigo perdón, voy muy rápido, estoy muy acelerado hoy, Liz. Es que No, tengo yo una que me pareció muy interesante de Joaquina Aguinaga, que nos pregunta si tenemos un estudio o algo en el que nos diga si el acercamiento de los padres con los hijos se incrementó durante la contingencia. Y sí, hay un estudio, un reporte que sacó la Universidad de Harvard, en donde dice que el 70% consideran de los padres que tuvo una mejor convivencia y una mejor relación con los hijos durante pues durante el confinamiento. Entonces, si quieres, luego te comparto el estudio, pero sí es un estudio interesante que habla, pues, cómo adoptaron el teletrabajo, la cuestión también del homeschool y toda esta convivencia que ayudó un poco más en la interacción pues, con los hijos y los padres. ciertamente, y ese estudio es muy bueno y ojalá sí hay que compartirlo, Liz, porque es la verdad de los pocos que hablan de ese tema, sí me encanta. Por aquí, Liz, nos preguntan lo que normalmente preocupa en estas conferencias sobre qué negocios vemos que tendrán éxito en términos de los consumidores.
Miren, el dropshipping es un negocio de márgenes pequeños. Para los que no sepan, el dropshipping es un proceso de encontrar eficiencias en la cadena de suministro, en la cadena de venta a través de e-commerces, donde probablemente tú recibes el pedido y a su vez tú lo colocas con otro. La realidad es que Amazon se ha vuelto muy bueno haciendo price matching, entonces cada vez es más difícil encontrar márgenes diferenciales, Rocío, en términos de dropshipping. El dropshipping funciona en la medida en la que tengas tu control de la cadena de suministro, es decir, proveedores que no necesariamente tengan su producto en línea y tú puedas recibir el proceso y ellos entregar y tú ganar en medio, pero en realidad es un modelo de distribución muy común en América Latina. Pero el dropshipping automático, como se entiende, el sistema FBA de Amazon, etcétera, tiene muchos problemas precisamente por el price matching de Amazon. Entiendo que, Rocío, era una pregunta sumamente particular, pero yo creo que ahí nos podrás poner en el chat si quedó contestada, y si quieres te ofrezco que si me mandas un mail o me eches una llamada, hablamos un poco más del dropshipping, porque sí es una pregunta que nos podríamos estar un buen rato hablando. ¿Cuál otra te gusta, Liz? Tenemos otra aquí que dice, ¿qué estrategias consideras que implementaron las empresas más para sobrevivir o para permanecer? Yo creo que eso depende a qué empresa le preguntes. Entonces, y qué segmento y qué categoría, ¿no? Porque, por ejemplo, las escuelas, la apuesta fue generar más contenido y al principio regalarlo y después tratar de venderlo. O sea, el mundo online para las escuelas, especialmente las de alto nivel, fue sumamente difícil y se recargaron en extensión universitaria y capacitación in company, muy complicado. No obstante, por ejemplo, las escuelas privadas lo que trataron de hacer fue hacer un retooling y una digitalización forzada de sus equipos de trabajo. Habrá que ver cómo funciona ese regreso. Justo ayer me platicaban de un caso muy particular en una escuela de una comunidad donde 40% de los maestros no quieren regresar a dar clases. Dice, no, yo me quedo en Zoom. Entonces, eso parecería ser que los papás no les cae ese 20 y creen que solo el papá va a decidir cuándo regresa el alumno y si quieren o no quieren, pero la realidad es que hay maestros que dicen, ¿para qué voy al salón de clases? Yo estoy mejor así. Y ese tipo de fenómenos sociolaborales serán la norma del 2021 al 2025, porque lo que debemos reconocer es que se replantean las relaciones laborales, ¿no? Y es algo que al interior de Mercados.0 entendemos, por lo menos desde nuestra parte, no debemos movernos hacia un extremo totalmente virtual, pero tampoco nos debemos de mover a un fenómeno totalmente presencial. Es decir, creo que tendrá que haber balance. ¿Qué han hecho las empresas para ser exitosas? Yo creo que ese malabar. Ahora, mi opinión personal, Álvaro Rattinger, es que los últimos 2 años, quien salió adelante es que se enfocó en excelencia en ejecución. Es decir, se enfocó en el día a día y hacer las cosas bien todos los días. Así fuera un taquero, si voy a hacer solamente 20 tacos, tienen que ser los mejores. Si soy un zapatero, ok, voy a vender 20 zapatos en vez de 30, pero los voy a hacer bien. Entonces, este fenómeno de degrowth, en donde no estás buscando el crecimiento, sino estás buscando la satisfacción, será la norma. De hecho, mi columna de mañana será sobre eso. Espérenla. Tendrá que ver con cómo logramos tener sustentabilidad, ¿por qué no crecimiento? Pero sobre todo relevancia, ¿no? Liz, ¿tú agregarías algo a esta mezcla? No, yo creo que con eso ya está claro sobre cómo cada una de las empresas, como lo mencionaste al principio, ¿no? O sea, cada una creo que encontró una forma de irse adaptando poco a poco. Sí vimos, obviamente, un cambio y a lo mejor una parte a la digitalización muy grande en el cual a lo mejor unas, pues, las que no estaban rápidamente supieron reaccionar. Y creo que la clave también está un poco en toda la parte digital y toda la parte de digitalización en las que actuaron rápidamente, ¿no? O sea, el tiempo también y la inmediatez es un factor importante cuando hay este tipo de eventos. Ciertamente, ciertamente. Joaquín, otra pregunta de Joaquín de Aguinaga. Eh,
prometo que no estoy favoreciendo, está ahí al frente, me saltó. Habla un poco de qué va a pasar con las juntas de negocios, con la virtualización. Hay un gran estudio de Stanford sobre desgaste de Zoom. El Zoom no es natural, mi querido Joaquín, creo que todos lo vivimos todos los días. La cercanía con el que estás entre el interlocutor es la que tendrías con tu pareja o más cerca, o sea, y no ves a tu esposa todo el día así de frente, ni a tu esposo, ni a tu mejor amigo. Sin embargo, en la oficina estás todo el día con una persona que te caerá muy bien y lo que quieras, pero la tienes en cámara a lo que equivale a a menos de 1 metro de distancia. Insisto, yo no estoy todo el día así con mi esposa, ¿no? O sea, naturalmente. Y eso genera un nivel de estrés altísimo. Y se empieza a entender que estar todo el día en el Zoom requiere muchísima adrenalina. Yo creo que ustedes me deben apoyar y pónganme en el chat si no es cierto o si es cierto, que al final del día su pantalla está llena de gotas de saliva porque están todo el día gritándole a la pantalla. Estás desgastado, estás ronco. Yo los primeros meses de pandemia acababa afónico. Creo que lo platicamos alguna vez, ¿no, Liz? Ayer Liz y yo nos llamamos por teléfono y le decía, oye, ¿quieres tener un Zoom? Y me decía, no, por favor, no, un Zoom más, no. Entonces, también hay que entender que en Zoom o en Meet o en Teams o lo que sea, todos los asistentes son protagonistas. Es decir, si hay alguien que está escuchando, está puesto al frente como protagonista, no es uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien las juntas virtuales son muy buenas y son muy eficientes y para algunas cosas sirven, lo que encontramos es que también tienen un límite en lo que quieres hacer al día. De la misma manera que no quieres estar todo el día en comidas, no quieres estar todo el día en Zooms. Y eso determinará qué tanto será home office y qué no. Entonces, mi mejor consejo, Joaquín, es que no debemos entender nunca al consumidor como algo monolítico. El consumidor, el trabajador, las marcas, nunca son estables. De hecho, son la suma de diferentes cosas. Y creo que el análisis que hace Mercados.0, el equipo editorial del consumidor, es diferente en el sentido en el que no trata de sobresimplificar el actuar del consumidor y trata de ver brochazos mucho más grandes, mucho más macro, que permitan tener eficiencia y valor hacia las marcas, ¿no? Lisa, ¿agregarías algo ahí? No, no, coincido contigo. Odiamos Zoom un poco, ¿verdad? Sí. Es muy cansado tener Zoom todo el día, ¿no? ¿Qué te parece esto de la pregunta de Marisol Álvarez? Dice, para una empresa mexicana de consumo enfocada a canal tradicional mayoreo y con presencia en canal moderno, ¿cuál sería el siguiente paso hacia la omnicanalidad? ¿Tienda en línea propia, marketplaces o otros? Yo Pues, creo que marketplaces, digo, ahorita es una tendencia también que se ha hablado mucho también sobre los marketplaces. De hecho, vemos ya formatos también más interesantes de tiendas y sobre todo tiendas especializadas. Hace poco creo que acaban de lanzar en México Denda, que es una tienda especializada en todo el producto que vende, son sustentables. Es como si fuera Amazon, pero solamente una producto donde está enfocado todo el producto en un consumidor sustentable, ¿no? Entonces, que creo que para allá va un poco también sobre, pues, ver en marketplaces más especializados, creo que es hacia donde va un poco la tendencia y empresas mexicanas también creo que lo están haciendo mucho, yéndose por esa parte para estar también presentes en los canales digitales. muy cierto, estoy de acuerdo. Eh, Gamaliel, ¿cómo estás, Gamaliel? Qué buena pregunta. Ya la viste, Liz. Nos metemos nos echamos ese trompo a la uña. Si por un día tuvieras al Congreso a tus órdenes, ¿qué ley aprobarías? Bueno, espero nunca tener el Congreso a mis órdenes, que quiere decir que ya somos una dictadura, ¿no? Pero hipotéticamente, si yo con una varita pudiera aprobar una ley, qué difícil. Hay tantas injusticias en México que tendrías que escoger una ley que tuviera un impacto transversal en toda la ciudad, en toda la ciudadanía, en todo el país. Y tristemente hay tantos problemas de equidad de género que habría que atender, pero que no me imagino que con una ley en particular las pudieras atender, porque son problemas multifactoriales.
creo que si tuviera que elegir, creo que uno de los grandes problemas que tiene México es la ley laboral, porque tiene incentivos cruzados que no están enfocados ni a proteger al empleado ni a proteger al empleador. No protegen en realidad a nadie. Entonces, si yo pudiera cambiar algo, me alejaría de un modelo laboral que está totalmente desactualizado y que por lo menos yo veo que tiene efectos muy perversos en el consumo y en el actuar de las empresas y hasta del gobierno. O sea, este tema de cómo se dan y cómo se distribuyen los incentivos, qué es considerado un bono, qué no, los conceptos de liquidación. O sea, para mí la ley laboral completa habría que actualizarla, pero quiero decirte algo, Gamaliel, no solamente en México, yo creo que es un problema mundial. Creo que las relaciones laborales, y como se ha demostrado en el home office, obedecen a ideas taylorianas de consumo, ¿no? Y de producción y de eficiencia pues, que hoy no son válidas. No quieres a todo el mundo en la oficina, pero tampoco quieres a todo el mundo en casa, ni quieres tener que liquidar cuando alguien no da resultados, porque entonces hay un beneficio, un incentivo al empleador a decir, pues te hago la vida de cuadros para que renuncies, pero hay un beneficio para el empleado decir, pues entonces yo te la hago para que me corras. Y ese tipo de relaciones, pues a la larga lo único que hacen es desgastar a la economía, a las empresas, a las personas. No creo yo que esa sea la forma correcta en general de operar, ¿no? Por lo menos nosotros en lo que nos toca hacemos nuestro mejor esfuerzo por lo que no. O sea, sí, Carlos dice educación, legalidad, impartición de justicia, caray, tantas cosas que nos hacen falta, que qué difícil pregunta, no lo sé. Yo tengo una pregunta, si todos estamos acudiendo a los mismos medios y herramientas para dar a conocer nuestros productos y servicios, ¿qué podemos hacer para que nos volteen a ver a nosotros y no a la competencia? Mira, el gran problema es que el concepto de piso parejo en medios digitales es muy cruel, Sofi. El mejor ejemplo son los restaurantes. Cuando tú como restaurante vendes en Rappi o en Uber Eats, Rappi y Uber Eats tienen una política de piso parejo. Quiere decir que a todos los restaurantes se les promueve de la misma manera, a menos de que tengas una campaña de marketing y una serie de acciones, pero y eso pues, lo que hace es que en realidad acaba favoreciendo curiosamente a las plataformas, a Uber Eats y a Rappi, y no necesariamente a los restaurantes. Entonces, ¿qué es mi mejor consejo? Es que siempre las marcas tenemos que entender al consumidor y tratar de ir directo a ellos. Esa es la mejor forma, ¿no? Liz, ¿alguna otra que te guste atacar antes de que Creo que terminemos? con esta podemos cerrar. ¿Qué atributos dejaron de ser relevantes y cuáles brincaron a tener mayor relevancia en cuanto al consumidor y las marcas? Sin duda, creo que lo que se ha convertido más relevante hoy para el consumidor es la seguridad y la salud. Es un tema que también las marcas están atacando. Hoy el consumidor también espera que las marcas sean las que den a veces una comunicación que esperan, que a lo mejor la del gobierno, entonces esperan que las marcas entren aquí y ataquen y tengan esa voz. Entonces creo que eso es algo que, que cambió y que hoy tiene más relevancia. Y a lo mejor algunos atributos que dejaron de ser un poco relevantes es la forma en la que hoy el entretenimiento tiene el consumidor, pues ha cambiado de una forma muy importante. No significa que haya desaparecido, pero han encontrado una forma, los espacios libres, los disfrutan más, se disfrutan de otra forma, también el turismo en la parte de que sean lugares en el cual puedan convivir y tengan más acceso a la naturaleza, creo que también son cosas que también están cambiando y están impactando. Y pues sí, o sea, sin duda 100% de salud y seguridad son como los dos puntos en los que hoy el consumidor quiere ver en las marcas. Ciertamente. Me gustaría poner un símil a lo que dijiste, que me pareció muy acertado. Conforme el consumidor demandó la sensación de seguridad en los puntos de venta y en los espacios turísticos de esparcimiento, vimos la llegada de cuerpos de seguridad, de policía, de sensores a la entrada, ¿no? Y esto no es un fenómeno de México. Si tú viajas, seguramente alguien que haya viajado a Israel se dará cuenta que pues, la presencia policíaca y militar en Israel es algo que es necesario para tener la sensación de seguridad, aunque es un país sumamente seguro y no pasa nada cuando estás allá. Es importante transmitirle al viajero que no va a pasar nada.
lo mismo es cierto de algún modo en los puntos de venta en México, ¿no? Hay un caso muy sonado de hace probablemente 5 o 10 años, Perisur, que empezó a tener problemas de asaltos adentro y entonces terminó por poner cámaras, recordarás, Liz, ¿no? Pantallas con la cámara grabando. Entonces tú sentías que estaba siendo cuidado, ¿no? No hablemos de observado, pero sí cuidado, o tal vez, no lo sé. Lo mismo sucede en los ejes que acaba de decir Liz. Conforme el consumidor quiera sentirse seguro, pues lo que veremos es más gel, lo que veremos son wipes. En Estados Unidos ya es práctica común y en muchos supermercados mexicanos que hay un bote de wipes en donde limpias tu carrito antes de entrar al súper. De la misma manera que aparecieron los guardias de seguridad, aparecieron los botes de gel y de wipes y se han vuelto lugar común. Y no van a desaparecer rápidamente porque si tú, digo, el consumidor lleva 360 días encerrado poniéndose gel, yo lo tengo aquí en la mano, ¿no? ¿Cuántas veces te pones gel al día, Liz? O spraycito. Miles. ¿No? Y lo peor es que no salimos tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta sensación o esta exigencia de seguridad se convertirá en una nueva forma de actuar, un nuevo parámetro de exigencia de parte del consumidor, ¿no? ¿Tiene sentido, Liz? Sí, totalmente. Pues yo creo que, digo, me quedo con ganas de contestar muchísimas más preguntas, pero bueno, podríamos estar aquí todo el día. Yo creo que más bien agradecerles a los amables patrocinadores que sin ellos pues no se hubiera podido lograr este evento. Definitivamente al AVE, como les decía Sergio López, muchas gracias Sergio, muchas gracias Claudio por su apoyo como siempre, muchas gracias Mishtec por estar con nosotros, Aurea Comunicación, por supuesto el capítulo Guadalajara de AVE, por supuesto Alquimia, muchas gracias, siempre nos han apoyado, los adoramos, los queremos mucho, Joaquín de Aguinaga Publicidad, muchas gracias, Esfera Básico, muchas gracias siempre por estar con nosotros y por supuesto muchas gracias a Conecta Ideas, bienvenidos a este evento, a este webinar. Somos muy afortunados de tener el apoyo. La industria es muy afortunada que esta comunidad sale adelante porque todos estamos juntos y velando por las marcas, ¿no? Velando porque los negocios sigan adelante. Entonces, muchísimas gracias, Liz. Te dejo las palabras de cierre. Gracias a ti, Liz, por estar conmigo hoy. Gracias, Fer. Gracias, Octavio, del equipo editorial. Gente que le mete mucho empeño. Gracias, Omar Escamilla. También muchísimas gracias por tu tiempo. En realidad, gracias a todo el equipo editorial y de ventas de Mercados.0 por acompañarnos y por hacer esto posible. Gracias, Sara. Gracias, Ricardo, Janet, Melissa. Bueno, a todos. Voy a quedar mal si no los menciono, entonces muchas gracias. Listo, tuyo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. En esta misma semana estará disponible ya la liga en el canal de YouTube. De todas formas, a todos los que se registraron, les va a llegar un mail en donde ya podrán descargar la liga por si quieren ver nuevamente el webinar. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto por aquí. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.